estén teniendo un bonito día. Muchas gracias por estar aquí y por ver este video de ASMR. El último video que yo les compartí había mucho ruido de carros, así que eso es inevitable, mis chicos. Así que quise grabarme hoy en el closet. Bueno, esta idea fue de Jorge. Así que dije, voy a ver qué tal, porque aquí casi no hay ruido. Así que esperemos que el audio se escuche bien. Y si se escucha bien, creo que aquí va a ser el cuarto donde estaré grabando los videos. Esto me recuerda como a las personas cuando empezaron a hacer sus videos. Hay unas chicas que empezaron aquí en YouTube grabándose en el closet. Dulce Candy, Tiffany, muchísimas otras chicas. Y a mí se me hace un poquito raro estarme grabando aquí, pero ojalá que funcione. Para este video les voy a estar hablando de una historia, ya que se está acercando esta temporada de Halloween. Así que quiero compartirles una historia de Reddit y tengo el permiso de la persona que escribió esta historia, que vivió estos hechos. Me dio permiso para que yo compartiera esta historia con ustedes. Así que vamos a empezar. Estoy publicando esto aquí porque podría ser el lugar donde la gente podría apreciar verdaderamente lo que ha pasado con mi familia y yo. Esta situación empezó hace mucho tiempo, pero todo ha llegado a su punto. Los siguientes hechos te darán una idea de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y cuando haya terminado con esto, los posts serán sobre lo que estará pasando actualmente. Me disculpo por la duración de estos mensajes, pero créanme, ninguna cantidad de palabras podría captar lo que realmente sucedió. Los nombres han sido cambiados por la privacidad de mi familia y de todos los involucrados. Todo esto comenzó en un viaje por carretera hace 4 años. Nos fuimos desde el norte de California a la costa este, viajando a través del medio oeste. Éramos yo, mi esposa Kimmy, nuestra hija Katie de 7 años, nuestro hijo Alex de 5 años. Todo salió bien durante los primeros días. Nos tomamos nuestro tiempo en el viaje porque no estábamos realmente en una restricción respecto al tiempo. Nos detuvimos en prácticamente cada punto de vista que se puede ver mientras uno está haciendo un viaje cruzando el país. Pero hubo una noche en un estado en el medio oeste, que no nombraré, que llevaría a una serie de eventos que aún no ha terminado. Fue alrededor de las 9 de la noche en un miércoles y habíamos decidido parar en el siguiente lugar que miráramos para comer. Vimos un cartelón para salir en la siguiente rampa, para un lugar llamado Daisy's Dinner. Llegamos allí y nada parecía estar mal. Era de noche, decidimos que después de haber comido, encontraríamos un hotel por la noche. Daisy's Dinner era un pequeño restaurante clásico de la ciudad, con señales de tráfico en la pared del restaurante y una mesera que les llamaba a todos Cielo y Cariño. Tenía una sensación de un toque muy clásico de pequeña ciudad. La comida tenía un sabor casero. Sin duda imagino que este lugar está en su capacidad máxima en cualquier día dado. En el tiempo que estuvimos ahí solo había otras 4 personas en el restaurante. Un hombre y una mujer comiendo juntos en una mesa, mientras los otros 2 hombres estaban sentados por separado en el mostrador. Las otras personas se fueron y fueron reemplazados por otros 2 hombres que vinieron en tiempos separados. Fue el último hombre al entrar que nos llamó la atención. Al darnos una noticia, me informó que si yo era el que tenía la camioneta Hyundai afuera, porque había sido saqueado y registrado. Corrí hacia afuera y con seguridad la puerta lateral del pasajero estaba abierta y todo había sido registrado. Los CDs estaban esparcidos por los asientos. El papel de la guantera estaba en el piso lateral del pasajero. Las mochilas que mis hijos tenían en los asientos traseros con sus pertenencias abiertas y atravesadas. Estaba furioso. Exigí ver imágenes de la cámara, solo para
averiguar que las cámaras eran solamente de muestra. Pedí saber quiénes eran las personas que habían dejado el restaurante antes de nosotros. La solitaria mesera solo conocía personalmente a uno de los hombres, y me aseguró que él no podría ser. Contra mi mejor juicio decidí no perseguir a ni uno de los hombres. Decidí que la policía manejara la situación. Le expliqué a la policía que por lo que yo podía ver, nada había sido robado y no se había hecho daño al coche. La mesera dio el nombre de un hombre que ella conocía y la policía lo conoció también. No porque se hubiera topado con la ley, sino porque era un miembro muy activo de la iglesia local. Y era un hombre que era considerado de gran estima por toda la comunidad. En cuanto al otro hombre, todo lo que había visto era su espalda. Al final nada se hizo sobre el robo, además de la presentación de un registro de informe del incidente y un casual "lo mantendremos en vigilancia" de la policía. Asumí que el otro hombre en el restaurante había visto nuestro vehículo lleno de nuestras pertenencias, fuera de nuestra línea de visión, y aprovechó la oportunidad. Nos dirigieron hacia un hotel en la pequeña ciudad en la que habíamos comido, ya que era cerca de la medianoche y mi esposa quería descansar. Decidimos quedarnos ya que es un motel y los moteles son seguros, y pensamos que había otras personas allí. Cualquiera que sea la lógica, admito que estaba demasiado cansado para seguir conduciendo. Sin embargo, cuando nos dieron el cuarto en el motel, estaba tan cerca de algo de una película de terror. El motel no tenía letras y solo había otros 2 coches en el estacionamiento sucio. Dicho esto, sin embargo, el área estaba bien iluminada y proporcionaría refugio adecuado para unas pocas horas. Como ven, les está gustando esta historia. Todavía sigue más. El hombre que nos ayudó en el mostrador tenía un ambiente extraño sobre él, pero se hizo el registro sin algún incidente. En realidad, hasta la mañana pensé que toda la noche había pasado sin problemas. Cuando nos instalamos en la habitación y listo para dormir, le puse doble seguro a las cerraduras, tanto en la puerta hacia el exterior y la puerta que se conectaba a la habitación de al lado. No era una situación ideal, pero tal era el caso que la única habitación con 2 camas del matrimonio estaba conectada a otra habitación. El recepcionista nos informó que la otra persona solo era una mujer en el otro extremo del motel, y nos mostró que la habitación que conectaba a la nuestra estaba vacía. Todos dormíamos bien, de hecho, por mucho más tiempo de lo que habíamos planeado. Me desperté por la mañana y abrí las persianas para comprobar que el coche que había estacionado directamente fuera de la habitación. Nada parecía fuera de lugar, al menos por afuera. Había un pequeño pedazo de papel que se había deslizado debajo de la puerta dentro de nuestra habitación. Suponiendo que era un recibo de salida, lo ignoré y nos preparamos para irnos. Después de una ducha me senté en la cama para ver la televisión mientras mi esposa inevitablemente tomó 4 veces más que yo para prepararse. Fue entonces cuando decidí echar un vistazo al recibo del pago. Cogí la hoja de papel doblada y la abrí. Mi corazón se hundió cuando resultó ser un dibujo de la mochila de mi hija, pero con un ligero cambio. Era una foto de nuestra familia, pero el ladrón le había añadido una versión toscamente dibujada de sí mismo y las palabras "agradable verlo", siendo que la adición al dibujo se hacía en crayola como las ilustraciones originales habían sido. Todo lo que sabía era quienquiera que se había metido a nuestro coche nos había seguido al motel y deslizó este dibujo bajo nuestra puerta, o al menos eso es lo que pensaba. Mi hijo, el siempre atento y observador, jugaba en el suelo con algunos coches de juguete cerca de la puerta. Me preguntó qué era la pieza de goma
que cubría el fondo de la puerta hacia el exterior. Le expliqué que era para mantener las cosas como las hojas, la nieve y el viento de soplar debajo de la puerta y mantener el calor o el aire frío adentro. Fue entonces cuando me di cuenta de que la tira de goma había impedido que un trozo de papel se deslizara bajo la puerta. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Quien sea que había puesto ese dibujo en nuestro piso, lo había hecho desde adentro. Comprobé que las cerraduras en la puerta estuvieran cerradas y encontré que una de ellas había sido desbloqueada. En un esfuerzo por evitar a mi esposa y a mis hijos el horror que estaba experimentando en ese momento, me apresuré a salir con la apariencia de que habíamos dormido tarde y quería avanzar un montón ese día. Pensé en hablar con el empleado del motel, pero para ese momento una chica más joven estaba trabajando en el mostrador y yo no iba a quedarme allí un segundo más. Volvimos a la carretera sin interrupción y continuamos nuestro viaje. Mi esposa me preguntó qué era lo que sucedía y le dije que todavía estaba cansado. Hicimos el resto de nuestro viaje sin nada fuera de lo ordinario, aparte de los incidentes alarmantes en el Dinner Daisy y en el Galería Motel. Nuestro viaje por carretera en realidad fue muy divertido. Nuestras actividades demostraron ser una buena distracción de la sensación incómoda que había tenido en la boca de mi estómago. Me aseguré de tomar una ruta diferente a casa para no pasar por la pequeña ciudad donde los incidentes habían sucedido. Finalmente, de regreso a casa, unas 3 semanas después, todo nuestro correo se amontonó en nuestro porche delantero, así que lo agarré cuando volví a nuestra casa por primera vez en casi un mes. Desempacando tomó mucho tiempo y lo del correo lo dejé para después, pero finalmente llegué a él y las cosas comenzaron otra vez. Hacia el centro del montón de correo había un sobre sin dirección de devolución. Lo abrí y encontré una sola nota manuscrita y un papel doblado. La nota decía: la niña es muy buena con los dibujos. Desdoblé el papel y era otro dibujo de mi hija. Este era de un perro negro y marrón. Me imaginé que quien estaba haciendo esto había recibido nuestra dirección del registro de nuestro vehículo o algún otro tipo de documento después de pasar por el coche. Informé a la policía que hizo un trabajo bastante, ni me ayudó a sentirme seguro. Mantuve lo que había sucedido en silencio, ocultándoselo a mi esposa, ya que sabía que ella solo se preocuparía y yo quería mantener a mi familia tan libre de esto como fuera posible. Me pregunté cuántas fotos tendría mi hija en su mochila, pero en realidad sabía que eran bastantes. Voy a explicarles de eso más adelante. Todo estuvo bien por una semana, hasta que un día volvimos a casa de un día en el parque. Llegamos dentro y los niños corrían hacia el sofá y encendieron la televisión. Mi esposa entró en la cocina para empezar a hacer la cena. Fui al baño. Cuando salí, mi esposa estaba de pie en la puerta corredera del patio trasero. Fue entonces cuando escuché un ladrido. Mis pensamientos corrieron y me negué a creerlo. No podía ser efectivamente un pastor alemán negro y marrón de aproximadamente 1 año de edad estaba atado al poste en nuestro patio trasero cercado. En nuestro momento nuestros hijos habían oído el ladrido y vinieron a ver qué estaba pasando. Todos salimos afuera y les dije que se mantuvieran lejos mientras yo inspeccionaba el perro. La correa estaba atada al poste de una manera que hacía parecer que el perro había saltado por la valla y había sido atrapado o algo así. No sé, realmente no tenía sentido. Simplemente era completamente obvio que alguien había puesto al perro allí intencionalmente. Al conocer al perro, me lambió la mano y rodó sobre mi espalda. Los niños entonces se apresuraron, comenzaron a darle una ducha al perro con tanto amor que sinceramente lo acepté. Parecía cautivado con los niños, que le dieron mucho afecto. Mi esposa encontró un punto blando en mi corazón y suplicó que mantuviéramos al perro.
fue en contra de mi voluntad. Como yo sabía que el perro fue resultado de los hechos que estaban sucediendo, pero pensé que tal vez sería bueno quedárnoslo para proteger a mi familia. Lo llamamos Roscoe, un nombre que mi hija eligió. De una manera extraña sentía que estaba dando a quien hacía esto exactamente lo que querían. Sabía que no había sido una coincidencia. Simplemente no sabía por qué estaba sucediendo. Este incidente del perro no salió como un gesto amable. Nada de esto tenía sentido. El perro rápidamente se convirtió en un miembro de nuestra familia. Él tomó un gesto particular por Katie, que por supuesto me hizo incómodo, mientras yo era naturalmente agradable con el perro y aseguraba que tuviera una buena vida. Había una parte de mí que lo despreciaba, una parte de mí que odiaba lo que él representaba y que era hecho de lo que había sido un hombre extraño, que había personalmente organizado todo esto y que había puesto un perro basado en una de las obras de arte de mi hija. Me sentí como si él supiera que nos habíamos quedado con el perro y que el perro era feliz aquí. Me sentí como si él sabía lo que hacía, como si lo hubiese hecho antes. Pero no tenía forma de saberlo. Ya había llamado a la policía y me dijeron que no había nada que hacer. La forma en que lo vi, y estoy seguro que ellos lo vieron así. Yo no estaba necesariamente tratando con lo que podría llamar un acosador. Quiero decir claro, había cualidades de acecho de lo que estaba pasando, pero desde que habíamos estado en casa no habíamos sido seguidos, por lo que yo podía ver. No recibimos llamadas telefónicas extrañas. La única correspondencia es la carta la que había escondido de mi esposa. No había nada proactivo que pudiera hacer para protegerme, a mí y a mi familia, así que tendría que tomarlo como se presentara. No estaba segura si les iba a compartir ese video en 2 partes, pero pienso que ustedes van a quedar entrados y van a decir, no, Mireya, síguenos contando más de esta historia. Así que salí de casa y regresé y aquí estoy para compartirles la segunda parte. El final del verano llegó y siempre teníamos una tradición. Pasaríamos una semana en la cabaña de mi difunto padre. La idea de cancelar este año sin duda pasó por mi mente, pero decidí no hacerlo, ya que solamente había sucedido un hecho desde que fuimos recompensados con Roscoe. Así que llenamos el coche de cosas y hicimos el viaje de 4 horas a la cabaña. Long Lake era una pequeña ciudad de cabañas en la que la gente vacacionaba. No recuerdo que haya residentes permanentes. La gente trabajaba en un almacén y un restaurante que estaba a 20 kilómetros de distancia de las cabañas. Por esta tarde en el verano la gente era escasa. Cuando llegamos a nuestra cabaña, el vecino que conocíamos a lo largo de los años, un hombre mayor llamado Floyd, que estaba de vacaciones ahí con sus nietos, estaba haciendo sus maletas para irse por el año. Al parecer habían pasado unas 3 semanas allí ese año, mucho más que una semana normal. Resulta que sus nietos se sentían como si fueran demasiado viejos para el viaje anual de la cabaña. Me sentí un poco mal por Floyd. Supe lo mucho que él esperaba el viaje. Después de presentarle a Roscoe, a nuestro vecino anual, nos despedimos de Floyd, quien prometió regresar el año siguiente, aunque lo hiciera solo. Puse a mi esposa y a los niños empezar a descargar el coche, mientras yo fui a quitarle el seguro a la cabaña. Antes de acercarme a la puerta, permanecí allí, miré al otro lado del lago y respiré un aire fresco del campo. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima estando aquí, y no tener que preocuparme todos los días preguntándome si este sería el día que me darían otro de los dibujos de mi hija en el correo. Me sentí realmente en paz, aunque solo fuera por ese momento. Sin embargo, esa paz se desvanecería rápidamente cuando llegaría a la puerta de la cabaña. Ya estaba desbloqueado. No tenía seguro. Ahora lo más probable es que lo hayamos dejado sin seguro el año anterior. Realmente no tenía ningún motivo para sospechar nada más que eso, incluso con todo lo sucedido.
No había manera de que el misterioso hombre pudiera saber en dónde estaba esta cabaña, mucho menos que nos haya seguido. Yo había mantenido un ojo agudo en el retrovisor en el viaje, para asegurarme que no nos estaba siguiendo nadie, solo para estar a salvo y no tener ninguna razón para creer lo contrario. Abrí la puerta de la cabaña y el aire era pesado y húmedo. Había una gruesa capa de polvo en todo lo que el ojo podía ver. Todo se veía exactamente como lo habíamos dejado un año anterior. Caminé hasta el dormitorio principal y me tropecé con una caja de fusibles que había estado allí. Mi familia entró a la cabaña, mis hijos con los ojos abiertos y con tanta emoción. Corrieron al otro lado del dormitorio, que contenía linternas, e inmediatamente comenzaron a discutir sobre quién conseguiría la linterna superior. Mi esposa y yo salimos afuera para conseguir otra ronda de maletas, sabiendo que tendría que personalmente ir a prender la electricidad y el agua corriendo me dio aún más tranquilidad. Significaba que nadie había estado utilizando nuestras utilidades en los meses pasados, mientras como lo demostró el polvo que había en toda la casa. Las cosas salieron bien por el primer día. Nos acomodamos, tomamos un paseo en las motos y jugamos juegos de mesa. Al día siguiente llevé a mi familia a un lugar al otro lado del lago, que habíamos llevado a los niños cada año. Tenía un pequeño parque infantil y una playa real. Había un muelle un poco lejos en el agua y mi hijo disfrutó tratando de agarrar pescados con sus manos en la orilla. Nos pusimos a asar en la parrilla y tuvimos una buena comida y nos alejamos allí hasta casi el atardecer. Mi plan era cortar la hierba cuando volvimos de casa, pero cuando entramos por la entrada me di cuenta que la hierba estaba recién cortada. Mi corazón volvió a hundirse en mi estómago. Mi esposa comentó que un vecino nos habría hecho el favor y siguió haciendo su quehacer. Miré a mi alrededor y todos los otros céspedes que pude ver todavía estaban sin cortar. No había quien podría haber hecho esto, pero sí me imaginé quién lo podría haber hecho. Realmente estaba confundido con las motivaciones de este misterioso acosador. Hasta ahora nos ha dado un perro, que se había convertido realmente en un miembro de la familia. Y luego, al cortar el césped de nuestra pequeña cabaña para nosotros, se me hizo muy raro. Una parte de mí casi pensaba aceptar lo que estaba pasando y que parecía inofensivo. Y esa sensación solo crecía en mí cuando nada malo sucedía al siguiente día. Pero entonces llegó el cuarto día. Eran sobre las 7 de la mañana y mi esposa llevó a Roscoe afuera para que pudiera correr y usar el baño. Ella ató su correa alrededor de un poste que había sido designado específicamente para él y entró para hacer el desayuno. Roscoe era un aprendizaje rápido y el corto tiempo que lo habíamos tenido lo habíamos entrenado para hacer algunas cosas. Una de esas cosas era ladrar cuando estaba listo para entrar. Mi esposa hizo el desayuno y despertó a los niños, y todos nos sentábamos a comer. No fue hasta que casi terminando, Katie preguntó ¿dónde está Roscoe? Qué extraño, pensé, que no había ladrado cuando estaba listo para entrar. Pensé que simplemente estaba disfrutando de la naturaleza a su alrededor. Le dije a Katie que mami lo había puesto afuera y que iría por él. Nada podría haberme preparado para lo que vi cuando salí de la cabaña. Roscoe estaba en el suelo y su garganta había sido abruptamente abierta, tanto que estaba casi decapitado. Era obvio que se le había cortado la garganta verticalmente hasta los testículos, y sus entrañas habían sido retiradas de su cuerpo y colocadas a su lado. Su sangre se acumuló en la hierba alrededor de su pequeño cuerpo sin vida. Sentí que iba a vomitar. Corrí hacia él y miré sus heridas. Era obvio que se le había hecho ese daño y que no era un ataque de un animal. Antes de hacer otra cosa, corrí de nuevo a la cabaña y le dije a mi familia que se quedaran adentro y no miraran por las ventanas. Me fui antes de que pudieran preguntarme. Mis lágrimas fluían por mi cara ante el horror que había visto. Lo abracé suavemente
y acaricié su espalda por última vez. Realmente había llegado a preocuparme por el perro, sin importar de dónde venía. Hice un hoyo en la tierra y fui a poner la pala en el cobertizo. No sé cómo no lo había notado cuando fui a recoger la pala en primer lugar, pero el revestimiento de la cabaña había un mensaje escrito en lo que asumí era la sangre de Roscoe. Simplemente decía, buen perrito. Lavé el mensaje antes de regresar a mi familia. Chicos, ¿les está gustando esta historia? Si les gustó esta historia, voy a hacer una continuación de esta historia. Les aseguro que esta historia se pone aún mucho mejor, mucho más intensa, que ya quieres saber qué es lo que va a suceder. Así que si tú quieres saber qué es lo que va a suceder, eso te lo voy a estar compartiendo en otro video. Aún sigo intentando de hacer diferentes cosas, probar cosas diferentes con esto del ASMR. Así que voy a seguir probando diferentes micrófonos, tal vez unos se van a escuchar mejor que otros, pero todo esto es para que yo pueda mejorar con todo esto de ASMR, chicos. Espero que me sigan apoyando en estos videos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero decirles que los quiero muchísimo. Esto